following program is presented to you by the Hope Channel Networks. Ancient texts, cryptic numbers, symbolic imagery depicting awesome apocalyptic events. For many, the Bible and its prophecies seem shrouded in mystery. Words like Armageddon and tribulation frighten millions, while others wonder how to avoid the mark of the beast or being left behind when the Lord returns. Can we understand the Bible? Yes. And Jesus holds your key to unlock a future without fear. Join us now as Amazing Facts presents The Prophecy Code with Doug Batchelor. Today's study, Israel's Temple in Prophecy. Buenas noches y bienvenidos una vez más al Código Profético. Mi nombre es John Lowe McCain y personalmente quiero agradecerles la oportunidad de compartir con nosotros y orar y prepararse para un tremendo tema. El pastor Batchelor va a intentar cubrir 2 lecciones en una noche. Dios diseñó los planes y las profecías del Israel. Prepárese entonces y siga orando. Queremos agradecerle a todos los que están sintonizando a través del mundo y los Estados Unidos también. Y recuerden que esta noche cuando vengan, no se olviden recibir las próximas 2 lecciones o las 2 lecciones que estamos tomando en cuenta en esta noche. Y por favor, estúdielas y así entonces lo entrega a la noche siguiente en el local donde ustedes están asistiendo. Mientras usted sigue estudiando, estamos orando que Dios le bendiga con mayor verdad para poder también entrar en la eternidad. Vamos a orar y pedir la presencia de Dios con nosotros. Oremos. Bondadoso Padre, gracias por la bendición que recibimos, por el amor que nos circunda, aun cuando estuvimos caminando en dirección equivocada. Gracias te damos, Señor, que cuando vamos en dirección equivocada, un Dios amante como tú nos permite dar vuelta. Y tu Espíritu en esta noche, Padre, ha venido para darnos entendimiento y abrirnos las grandiosas palabras de vida. Sé con el pastor Batchelor al compartir el pan de vida y que nuestros corazones estén llenos de gozo al seguirte. En el nombre de Jesús. Amén. Otro anuncio especial antes de que el pastor Batchelor pase. El sábado en la mañana a las 11 de la mañana tenemos una programación especial que usted no puede faltar. Yo he escuchado el testimonio del pastor Doug Batchelor anteriormente, pero cada vez que lo escucho hay algo más que aprendo de él. Y alabo a Dios porque veo cómo Dios ha transformado esa vida. Sábado por la mañana el pastor Batchelor va a estar compartiendo su testimonio a las 11 de la mañana. Invite a sus amigos entonces para disfrutar de esas bendiciones del cielo. Y ahora vamos entonces a estar de pie para cantar nuestro corito tema, Cristo vendrá a tiempo. Are true. He will remember you. The clock of prophecy will chime, of Jacob's ladder we will climb in brilliant glory so sublime. Our God will come on time. Yes, Jesus will come on time. As you're being seated, greet your neighbors. Mientras se sientan, saluda a lo que está a su lado y pueden sentarse. Adelante, pueden sentarse. Y ahora vamos a pedirles que nos demos una cordial bienvenida a nuestro presidente, director, orador de Amazing Facts, Hechos Asombrosos, el pastor Doug Batchelor. Gracias, John.
Buenas noches, amigos. Estoy tan agradecido de verle aquí en esta noche y todos los amigos que nos miran a través de todo el mundo. Escuché algunos hechos no hace mucho. Aunque solo tenemos 1,900 personas, lugares registrados entre el mundo de habla inglesa, hay 225 países que pueden ver este programa si tienen satélite o cable, donde se encuentran también las compañías televisivas. Y estamos muy emocionados y estamos orando para que Dios pueda permitir que aquellos que están buscando la verdad puedan ver también nuestro programa. Quiero recordarles también que si desean enviar una foto de un grupo que tienen compartiendo con nosotros, creo que veo uno en la pantalla. Esto es Mount Shasta, California. Yo he predicado allí antes. Quiero que por favor saluden. Ese pastor Jim Crabtree trabajaba junto a mí cuando trabajábamos juntos pastoreando. También un caballero nos envió una foto de él solo. Él dice, mira, yo estoy mirando a través del internet. Quizás lo está viendo por internet y se tomó una foto él mismo. Y alguien más me envió otra foto de su gato observando también. Y él dijo, no es tan solo un momento que estuvo, sino que el gato estuvo al lado junto a su computadora viendo toda la programación. Quizás yo atraigo entonces las criaturas de Dios, quién sabe. Pero ore por nosotros en esta noche, porque solo voy a compartir un pequeño secreto con ustedes. Este seminario que estamos tratando de condensar en 20 presentaciones sobre 17 noches, es por eso que el sábado tenemos 2 temas. Mi esposo y yo hacíamos 36 presentaciones. 32. Pero ¿quién está contando? Fíjese. Bueno, sí, se sentían como 36. Bueno, a veces eran 36 porque teníamos 36 cassettes, ¿no? En un libro. 16 y 16 son ¿cuántos? Estás en lo correcto, mi amor. Bueno, oye. Qué bueno que yo le estoy dando matemática a los niños. Es que yo no fui muy buen matemático. Bueno, que el Señor me ayude con la presentación de esta noche. Bueno, estamos tratando de condensar estos programas. Yo estoy tratando de cubrir 2 lecciones en esta noche, en una sola presentación. Por lo tanto, vamos a tener nuestro tiempo de pregunta. Vamos a pedirle a la señora Basso que pase al frente, por favor. Esta es la parte más divertida de la programación para muchas personas. Vamos a ver qué tenemos aquí. ¿Estás listo? No sé. Muy bien, vamos a hacer las preguntas. ¿Habrá otras ciudades aparte del cielo? ¿Habrá otras aparte de la Nueva Jerusalén cuando regresemos del cielo? Es una muy buena pregunta. Nos dice en Apocalipsis 21 que en la Nueva Jerusalén ha de descender a la tierra y los mansos heredarán la tierra. ¿Habrán otras ciudades sobre la tierra? Es posible que habrán muchos lugares donde vivir, pero yo creo que lo que es la Nueva Jerusalén será la ciudad en sí de todo el mundo. No diré mucho de eso porque cuando lleguemos a Apocalipsis 21 hablaremos acerca de eso. Iremos a otros lugares, a otros planetas, universos también. Sí, es cierto. Bueno, la Biblia dice claramente que vamos a ir a otros planetas, ¿no? Y será tremendo viajar por el universo. Bien. ¿Qué tal si Satanás se da cuenta de su error y se arrepiente y será perdonado? Yo siempre recibo esta pregunta en cada seminario. La gente se estará preguntando cuán perdonador es Dios o realmente le tienen pena al diablo. A veces me pregunto, ¿no? Pero Él no ha de representar si es que tú tienes alguna esperanza. Quizás muchos pensaríamos, bueno, dejará de tentarnos y demás, pero Satanás ya ha cometido lo que es el pecado imperdonable. Pero si Él fuera a hacerlo, hipotéticamente hablando, Dios es capaz de perdonar, por supuesto, por la misericordia de Dios, pero no espere por eso, ¿sabe? Porque el diablo, la profecía ya nos dice que el diablo no va a arrepentirse y yo creo que la palabra de Dios nunca falla. Dijiste en la reunión del domingo que crees que Dios tiene un plan para los judíos de Israel. ¿Qué crees que tiene Dios para ellos? Gracias, Jean.
Bueno, por supuesto, es la voluntad de Dios que todos sean salvos. De hecho, yo escribí un versículo aquí, yo sabía que esa pregunta estaba aquí. Romanos 11:23, Pablo dice, hablando de Israel, y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Yo creo que Dios ha de tener un reavivamiento entre los judíos, y actualmente está ocurriendo, y muchos se convertirán al cristianismo. Y una vez al año nosotros nos reunimos en uno de las exhibiciones más grandes en Israel, y cómo el cristianismo está creciendo vertiginosamente entre la raza judía. Es algo tremendo, ¿no? ¿Qué otro país en el mundo? Y nuestra lección entra un poquito en cuanto a esto, pero ¿qué otro país en el mundo ha sido conquistado, dispersado, y luego después de 1900 años todavía tienen su cultura íntegra, y luego reciben, después de 1900 años, su país y su tierra otra vez? Es algo tremendo lo que Dios está haciendo con la nación judía. Pero vamos a hablar un poquito más. Sigan viniendo. Muy bien. David pregunta, si estamos aquí durante la tribulación, ¿cómo sabremos en qué momento de la tribulación debemos ir a las montañas entre la tribulación y el momento que Jesús venga con voz de mando? Buena pregunta. Bueno, nos dice en Mateo 24 y creo Lucas 21, Mateo dice, cuando vea la desolación hablada por el Daniel el profeta, aquellos que están en Judea huyan a las montañas. Lucas dice que cuando usted vea Jerusalén rodeada por ejércitos, vayan a huir a las montañas. Y hay un paralelismo en lo que fue la caída de Jerusalén en 70 después de Cristo y lo que ha de ocurrir en el futuro. Creo que la clave para nosotros es que cuando sea ilegal por leyes políticas religiosas el practicar el cristianismo bíblico, tendremos entonces que dispersarnos. Y como Elías, cuando Jezabel le dijo, voy a tomar tu vida, él se fue corriendo, huyendo al desierto. Y eso ha ocurrido en varias ocasiones. Así que el Dios nos dejará saber cuando es tiempo. Él sabe. No mire hacia atrás como hizo la esposa de Lot, es lo que dice Jesús. Cuando venga ese día, si dejaste tu abrigo, déjalo. No mires hacia atrás. Muy bien, Pastor Doug, ¿y qué del bautismo? ¿Será necesario para la salvación? ¿Y qué del ladrón en la cruz? Si tienes que bautizarte para salvarte, ¿cómo me explicas lo del ladrón en la cruz? Habrá muchas personas que serán salvos, pero que no fueron bautizados. ¿Y qué de aquellos del Antiguo Testamento? Algunas iglesias enseñan que es imposible ser salvos sin bautizarse. ¿Y qué va a ser con todas aquellas personas que estuvieron antes de la vida de Jesús? Lo que es el bautismo es una demostración pública demostrando nuestro compromiso con Cristo, pero no quiere decir que la persona no puede ser salvo. Déjame darte un ejemplo. A veces iré al hospital, oro por una persona que tiene una enfermedad terminal, tiene toda esta maquinaria ya puesta, quieren aceptar al Señor Jesús y yo los llevaré a Cristo, pero quizás no pueden bautizarse por causa de su condición médica. El Señor entonces le dirá, bueno, me gustaría salvarte, pero como no entraste al agua, no te puedo salvar. No, el bautismo no será un obstáculo. Yo he estado en cárceles donde las personas han querido aceptar a Jesús, pero por las reglas tan rígidas no han podido bautizarse. ¿Será eso un obstáculo? No, yo creo que cualquiera que puede bautizarse y no quiere bautizarse ya es algo de desobediencia. Pero yo creo que todo el que tiene la oportunidad de hacerle, por supuesto, lo haría. Sí, como Jesús también fue bautizado. Muy bien, es cierto. Gracias por mencionarlo. Por eso que estás aquí. Yo quise compartir, pero la Biblia nos dice que Cristo murió por nuestros pecados, no sus propios pecados. Él no fue bautizado entonces por sus pecados, sino por nuestros, para dejarnos ejemplo. Y a favor de aquellos que no pueden entonces bautizarse, Él puede pueden echarse mano del bautismo de Cristo Jesús. Ahora, ¿quieres que siga? Siga hasta, uno más.
Bien, soy hindú, pero necesito convertirme en cristiana para poder casarme con el hombre que amo. Él es cristiano y quiere que yo aprenda acerca del cristianismo. Yo creo que no debo bautizarme a menos que yo aprenda acerca de su significado en mi vida. Estoy buscando ayuda. Por favor, contéstame. Bandana. Bueno, yo te diría, no te bautices para que te casen. Tu compromiso a Jesús debe ser genuino. Y yo me he encontrado con varias personas que para poder acomodar a aquellos que aman, se unen a su iglesia aunque no crean lo que cree la iglesia. Eso es algo deshonesto. Aunque amas mucho a la persona que quieres casarte con ella, no pretendas o no finjas abrazar esa fe. Mi recomendación sería lee la Biblia. Y yo espero que te enamores de Cristo Jesús y su verdad y entonces no tener ese conflicto más. Pero hazlo porque es la verdad, no por casarte. Amén. Y continúa a venir a las reuniones para que aprendas también de aquí. Muy bien. Ya no tenemos más tiempo. Anoche alguien hizo una pregunta acerca de las ofrendas y yo le dije, esperen, sigan viniendo. Queríamos mencionar que aquellos que están observando a través de televisión y están en otras partes colectivamente, y para este grupo aquí, hay una oportunidad en esta noche si usted desea ayudarnos con los gastos de este seminario. La razón por la cual pudimos hacer esto es porque otros en otros seminarios han dado. No queremos que ustedes se sientan presionados y creo que hemos sido bastante suaves en presentar en este asunto, pero van a encontrar justo allí, cerca de sus sillas, hay unos sobrecitos así. Si usted quisiera hacer una donación, yo le voy a pedir a los ujieres que pasen un momentito para que recojan los sobrecitos. Pueden hacer entonces los cheques a nombre de... Bueno, pueden hacérselo a Macy's también, ¿sabes? Hágalo a Amazing Facts o Hechos Asombrosos y nosotros transferimos entonces. De hecho, las personas que nos están observando, aquella ofrenda que usted recoja en esta noche será precisamente para el grupo local donde usted se encuentra. Bien. Y es lo único que voy a decir acerca de esto. Tenemos... Sí, la tenemos. Estamos muy contentos de tener a Herman y Sonny con nosotros. Vienen desde Greenville, Georgia, y tienen un ministerio musical y aquí van a estar cantando todo lo que necesito y van a estar acompañados por Arlene. A mí me gustaría orar antes de ellos orar. ¿Podemos inclinar el rostro? Querido Padre, queremos agradecerte por la manera en que has bendecido a través de este seminario. Gracias a esta oportunidad que nos das de poder ayudarnos y ayudar a esto. Habla en nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Amén. The warmth of your spirit, the blessings you've given, forgiveness for mistakes I've made. How can I thank you? It seems like there's never just the right words to say. You have always been there, I've always known that you care. How can I ever repay the debt that I owe for the love that you show in the gifts you give me each day? You give me love, you give me peace, you give me strength for each challenge that I meet. You give me hope, you give me faith, to know with you there can be no defeat. When my back's to the wall, when I feel I can't win, when I stumble and fall, you pick me up again. You are all that I need, and you're the power I want living in me. The joy of your presence in every trial, you've been my shield and stay. You've always known me with all of my weakness, but loved me anyway.
You've been there by my side with your arms open wide whenever I felt all alone. Each time I failed you, when I've disobeyed you, you've still called me your own. You give me love, you give me peace, you give me strength for each challenge that I meet. You give me hope, you give me faith, to know with you there can be no defeat. When my back's to the wall, when I feel I can't win, when I stumble and fall, you pick me up again. You are all that I need, and you're the power I want living in me. You're a God who never changes. You're a friend who stays the same. No matter what my need may be, I can always call on your name. You give me love, you give me peace, you give me strength for each challenge that I meet. You give me hope, you give me faith, to know with you there can be no defeat. I know who you are, so I know what I can be. I know the mercy you have because of grace you've given me. You are all that I need, and you're the power I want living in me. You are all that I need, and you're the power I want living in me. You are all that I need. Amén. Gracias. Aprecio mucho en la música de ellos. De hecho, tremendo nombre, ¿no? Los música de los arpas. Ellos no tienen que cambiar su nombre en el cielo. Gracias, amigos, por estar con nosotros. Y en esta noche tenemos una presentación muy importante que tiene que ver con el tema del templo de Israel. El templo de Israel en la profecía. Y creo que vamos a aprender unas cosas muy interesantes en esta noche. Algunas cosas que quizás no has escuchado anteriormente. Pero debo decirles que lo que presentaremos será de la Biblia, se los prometo. Vamos entonces a permanecer en la palabra para estar seguros que estamos a salvos. Nuestra presentación, ¿cuándo será? ¿La próxima? El viernes en la noche. Y esa se titula Escrita sobre piedra. Tiene que ver mucho con esto también. Me gusta siempre comenzar con un hecho asombroso y algunos quizás han escuchado acerca de Enrique Ford o Henry Ford y su mansión. Es una de las maravillas del de lo que es los diseños modernos, ¿no? 32,000 pies cuadrados, tenía 13 distintos chimeneas. Henry Ford estaba muriendo y él murió en la oscuridad, a la luz de la vela, sin calefacción, a 2 millas de donde él había nacido 87 años antes. Y me hace pensar, ¿saben?, sobre una circunstancia muy similar en la Biblia, cuando Jesús murió en la cruz, a la misma vez que Jesús murió en la primavera, 5 millas del lugar de su nacimiento, un edificio donde él mismo había diseñado también tuvo problemas de electricidad. ¿Se acuerdan lo que ocurrió cuando Jesús murió en el santuario? El velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, que representaba la presencia de Dios, fue rasgado
de arriba hacia abajo, presentando abiertamente el lugar vacante del arca. ¿Recuerdan Ichabod, esa frase? La gloria se ha ido. El significado de lo que ocurrió cuando Jesús murió en el santuario tiene un impacto muy profundo sobre el pueblo de Dios y el rol del templo en la profecía. Ahora necesitamos comenzar con el comienzo. Actualmente hay 3 distintos santuarios o templos de los cuales se refieren en la tierra. El templo de Moisés, el templo de Salomón y el templo de Herodes, o el que fue construido por la gente en tiempo de Esdras y Nehemías. Cuando el Señor trajo a su pueblo de Egipto, en lugar de ir directamente a la tierra prometida, Él primero los trajo al monte Sinaí. Y allí en el monte Sinaí, ¿puede creer que este aparato no está funcionando esta noche otra vez? ¿Saben? Ya sé por qué. John dice es que se parecen a pequeños ataúdes y se mueren instantáneamente. Vamos a intentar a ver lo que ocurre. No está pasando nada en ningún sitio, mira. ¿Qué tal si yo simplemente le doy un cantazo con mi pie? ¿Será eso discreto suficiente? Bueno, vamos a ver. Bonnie, quizás si te doy uno, puede ser que me arreglen esto antes de terminar. Ustedes ya están impuestos a esto, ¿no es cierto? Yo creo que están poseídos por el demonio. Quizás necesitamos hacer un exorcismo, ¿no? Bueno, Moisés entonces fue de Egipto al monte Sinaí. ¿Por qué fue al monte Sinaí? Porque él necesitaba recibir los 10 mandamientos. Pero no es la única razón. No es lo único que recibió en la montaña. Mientras él estuvo allí, Dios le dio unos planes divinos para un santuario. Y eso fue una de las razones principales. No tan solo le dio los planos para el santuario, no se les permitió entonces entrar a la tierra prometida hasta que ellos hayan construido este tabernáculo portátil. Ninguna nación había tenido algo así. Todas las otras naciones tenían su templo en el centro de la nación. Pero este templo iba con la gente y la presencia de Dios iba con ellos. Pregunta número 1. ¿Qué le pidió Dios a Moisés que construyera? Contestación. Éxodo 25:8. Y hacerme han un santuario y yo habitaré en medio de ellos. Dios quiere morar entre su pueblo. En la Biblia, no tan solo nos dice que Dios tiene un lugar que se llama un santuario. A veces le decimos también a nuestra iglesia un santuario. La Biblia dice que la iglesia colectivamente es el templo de Dios y dice también, sabes que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ahora, cuando uno se está moviendo, el Espíritu Santo de Dios se mueve con uno. No tan solo dice que estará con nosotros, sino en nosotros también. Por lo tanto, yo quisiera ilustrar esto un poco mejor. El Espíritu de Dios estaba presente con el pueblo de Israel con una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche, que era representación del Espíritu Santo. Ahora, después de salir de Egipto, ellos se trajeron mucho de los materiales que los egipcios tenían. Bueno, funcionó, gloria a Dios, qué bueno. Mucho del material que tenían entonces de parte de los egipcios antes de salir de la tierra de Egipto, lo dedicaron para construir este tabernáculo portátil. Y Dios dio planes muy específicos para Moisés. Hasta todo lo que se ponía en los sacerdotes fue especificado por el Señor. De la misma manera que Noé recibió los planos para construir el arca, Dios también le dio planos específicos a Moisés de cómo construir el santuario. Pregunta número 2. ¿Qué esperaba Dios que su pueblo aprendiera por medio del santuario? Contestación. Salmos 77:13 dice, tu camino, oh Dios, está en el santuario. Y uno puede entender esto, que la manera en que Dios salva se encuentra en este edificio inusual. Ahora quizás pensarás, Pastor Doug, esto es unas reuniones acerca de profecía. ¿Dónde está el efecto de la profecía? Bueno, ¿sabían ustedes que muchas profecías bíblicas tienen que ver mucho con el santuario? Apocalipsis, casi todo ocurre en el santuario. Los primeros capítulos se encuentra Jesús frente a 7 candelabros. ¿Dónde se encontraba eso? En el lugar santo del tabernáculo.
Isaías capítulo 6, él ve el templo de Dios con estos serafines a mano derecha y mano izquierda del trono de Dios. Las visiones de Ezequiel y de Daniel y muchos otros profetas vieron esto en el contexto del santuario. Por lo tanto, si no entendemos esto, de hecho, la palabra santuario es mencionada sobre 300 veces en la Biblia. Es un tema que necesitamos entender, pero el cristiano común usualmente no sabe mucho en cuanto al significado de lo que es el santuario hebreo. Y es tan importante y muy integral y muy central para entender la profecía bíblica. Básicamente este santuario nos está hablando acerca de Jesús. Tu camino, oh Dios, es en el santuario. Nos demuestra cómo Él salva y nos ayuda a entender un poco más el proceso de salvación. Hablaremos más de eso más adelante. Número 3. ¿De qué fuente obtuvo Moisés los planos para construir el santuario? Encontraremos entonces en Éxodo 25:40. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Más adelante, Hebreos 8:5 nos dice, como se le había advertido a Moisés cuando estaba por acabar el tabernáculo, diciendo, mira, harás todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Moisés se sentó en el monte y solo soñó, o Dios le dio planes específicos para construirlo. Algunos aquí han jugado con los carritos de esos Matchbox. No sé cuántos de ustedes lo tienen. Mis hijos tienen un barril completo y parte de las razones es que tenemos 4 varones y cuando van a la tienda y siempre quieren algo, bueno, uno lo puede comprar por $1, tranquilo. Bueno, una de las razones por las cuales duran tanto es porque si tú tienes un Mustang, por ejemplo, ¿saben cómo lo desarrollan? Ellos hacen mucho más de lo que nosotros pensamos. Toman un carro de tamaño normal y toman todas las dimensiones, la meten en una computadora y luego comienzan idénticamente al tamaño grande, los reducen a escala, justamente a escala. Es un hecho muy interesante. El templo que Dios le instruyó a Moisés a construir es una miniatura también de lo que es la morada de Dios en el cielo, pero no es un duplicado exacto. Por ejemplo, en el templo aquí en la tierra, habían ángeles de oro sobre el arca del testamento. ¿Dios tiene ángeles de oro cerca de su trono o verdaderos? En el tabernáculo de la tierra había ángeles bordados en el velo, pero hay ángeles reales, por supuesto. En el tabernáculo de aquí de la tierra medía 45 pies, pero el de Dios es inmenso, por supuesto. Dios tenía que condensar algunas cositas para que nuestras mentes pudiesen entenderla, pero tengan cuidado de no tomar estas ilustraciones muy, muy allá de lo indebido. Recuerden, cuando lleguemos al cielo, Dios dice lo que el ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni nada que ha entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas para sus hijos. Pregunta número 4. ¿Qué mueblario había en el santuario? Vamos a ver algunos específicos. Primero comenzaremos con el atrio. Habían 3 partes principales al santuario. Primero el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Cuántas partes principales? 3. ¿Cuántas partes hay en la salvación? Justificación, santificación y glorificación. Aquí tenemos eruditos aquí presentes. Son las 3 áreas principales de la salvación. El atrio representa la justificación, el lugar santo, la santificación, y el lugar santísimo, la glorificación, porque allí estaba la gloria de Dios. Allí en el atrio habían 2 mueblarios. Primero estaba el altar del holocausto. Éxodo 20:18 nos dice, harás arder todo el carnero sobre el altar, es holocausto de grato olor a Jehová. También teníamos el lavacro. También harás una fuente de bronce para lavarse, la pondrás entre el tabernáculo de reunión y el altar. Allí se lavaban los sacerdotes. Mantengan esta información, luego daremos más detalle más adelante. Tenemos un amigo que desarrolló una idea computarizada de lo que es entrar al lugar santo, al lugar santísimo, y vamos a ver un poquito más
vamos a ver lo que hay en lo que es el lugar santo y el lugar santísimo. Observe bien, por favor, la pantalla para que puedan ver. Recuerden, usted va a entrar solo donde los sacerdotes entraban. Cuando uno entraba, por supuesto, al lugar santo, estaba el candelabro a mano izquierda con 7 candelabros. Está en Apocalipsis. El altar de incienso, y ya lo vimos a la mano derecha, la mesa de los panes de la propiciación. Luego se entraba al lugar santísimo, donde solo entraba el sumo sacerdote una vez al año. ¿Y qué había allí? El arca del testamento, donde estaban los ángeles de oro. ¿Qué es lo más importante? Lo que estaba dentro entonces. ¿Qué había dentro de la caja de oro? El arca del testamento. El arca del testamento se llamaba porque estaba el testimonio, el pacto que hizo Dios con el hombre. O sea, los 10 mandamientos estaban allí dentro de esa caja de oro. Ahora vamos a revisar a través de nuestras vistas qué es lo que había en el primer lugar, llamado el lugar santo. Estaba la mesa de los panes de la propiciación. ¿Recuerdan la primera vez que les dije que cuando yo empezaba a leer la Biblia no la leía muy bien? Oye, yo también me confundo con la mesa de los panes de la propiciación. Algunos se dan cuenta que yo soy autodidacta en algunas áreas, ¿no? La mesa de los... Bueno, no estoy diciendo esto a propósito, ¿no? Pero... bueno, ¿y cuántos panes había en la mesa? 12, uno por cada una de las tribus de Jerusalén o de Israel. Y esto es símbolo de la provisión de Dios mientras ellos caminaban a través del desierto, y también representa el pan de vida, que es la Biblia. También estaba el candelabro. Números 8:2 nos dice claramente, eso representa la luz, y se mantenía encendido con el aceite de oliva puro, símbolo del Espíritu Santo que mantiene el candor del primer amor nuestro. Sí, es la luz de Dios que nos da discernimiento. Y justo antes del velo estaba el altar del incienso. Este era el lugar donde el sacerdote echaba entonces, asperjaba la sangre y luego levantaba el incensario y oraba. Y eso representa entonces las oraciones de los santos con el incienso que subía. Y todo en ese compartimiento nos habla acerca de lo que son la devoción personal del cristiano. El pan, la luz y el altar del incienso. Si usted quiere crecer como cristiano, necesita leer la Biblia, necesita orar, que es altar de incienso, el pan es la palabra de Dios, y dejar que su luz brille, comparta su fe. Son las 3 disciplinas principales de los cristianos. Nos habla acerca del plan de salvación, y les diré más adelante. Vamos a entrar entonces al lugar santísimo, y pueden ver, este es un concepto del artista de lo que era el lugar santo, el lugar santísimo, que era separado por un velo, y habían ángeles en lo que era el velo y demás. Sí. No se supone que ellos miraran directamente lo que es el arca del testamento por el pecado. Al Jesús morir, se rompió o se desgarró el velo principal, y ahora podemos ir delante de Dios abiertamente gracias al sacrificio de Cristo. Me hubiese gustado tener más tiempo, pero no tengo suficiente tiempo para entrar más en detalle. ¿Qué había en un lugar santísimo? El arca del testamento o del testimonio, esta caja de oro, y dentro estaba ¿qué cosa? Los 10 mandamientos. Deuteronomio 10, 4 y 5 dice, y él escribió en las tablas de lo mismo que estaba escrito en las primeras, los 10 mandamientos. Otra vez en Deuteronomio versículo 5, luego Jehová me las dio, di vuelta y descendí del monte y las puse en las tablas en el arca que había hecho. Allí están como Jehová me mandó. Ahora piense un momentito, amigos. En el Medio Oriente hay un lugar que le dicen la Tierra Santa. ¿Qué país es ese? Israel. Y en la tierra de Israel está la ciudad santa. ¿Cuál es esa? Jerusalén. Sigan conmigo. Y en la ciudad santa de Jerusalén está el Monte Santo. ¿Cuál es ese? El Monte de Sión, Monte Moriah. Y allá sobre la montaña santa está el templo santo, y en el templo santo está el lugar santo. Después de pasar al lugar santo está el lugar santísimo. Ven, y es como una mira, ¿no? La tierra santa, y luego se va acercando la ciudad santa,
el templo santo, el lugar santísimo. ¿Y qué había en el lugar santísimo? El arca santa. ¿Y dentro del arca? Todo el templo es oro, todo era oro. ¿Y qué había en el arca? El punto de enfoque de todo este lugar santísimo, de todas las planetas, son 2 piedras, 2 tablas de piedra. ¿No es eso interesante? Bueno, Jesús es la piedra, ¿no es cierto? Pero no son cualquier piedras. Fueron inscritas por el dedo de Dios y esas palabras fueron escritas por la palabra o la voz de Dios. ¿Y saben lo que es? Esa ley es un sumario, un resumen del amor de Dios. Jesús nos dice que esa ley se resumió en 2 partes. Los primeros 4 hablan acerca del amor de Dios, los últimos 6 hablan acerca del amor hacia el prójimo. Todos nos habla acerca del amor de Dios y todo señala la presencia de Dios. Y lo que es la piedra es un tipo de Cristo, ¿no es cierto? Pregunta número 5. ¿Por qué era necesario sacrificar animales en el Antiguo Testamento? ¿Sabe? Yo he tenido muchas personas que se acercan y me dicen, mira, yo amo a Jesús y tiene la Biblia muchas verdades bellas, pero realmente no me llama mucho la atención lo que son el sistema de sacrificio. ¿Por qué tanta sangre? Es algo horrible el pensar, ¿saben? ¿Por qué era necesario? Hebreos 9:22 nos dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. No hay perdón para el pecado. Y otra vez, vemos en Mateo 26:28, porque esto es mi sangre del pacto, la cual es derramada para el perdón de pecados para muchos. Ahora, si usted vivía durante los tiempos bíblicos y quería ser perdonado, usted traía su corderito al templo. Y si era usted el jefe de la familia, pondría sus manos sobre la cabeza de esa víctima y confesaba los pecados de su familia. En tiempos bíblicos, el patriarca, por ejemplo, Abraham, Job, Isaac, ellos ofrecían lo que era los sacrificios a favor de la familia. Y él entonces transfería simbólicamente los pecados de su familia, los pecados confesados, sobre este cordero inocente. Y entonces la degollaba y tomaba la sangre, y dentro del santuario el sacerdote entraba y asperjaba esa sangre. Y esta sangre representaba la vida de este cordero que murió por esta gente. Ahora piénselo, si usted quería perdonar o ser perdonado cada semana, usted de hecho debía estar orando durante todo el día para pedir perdón inmediatamente, o por lo menos al final del día, ¿no es cierto? A menos que usted muere en su sueño, ¿no? Y si yo duermo antes de levantarme, ¿cuántos han dicho esa oración antes? Me acuerdo, Tony Campolo dijo en cierta ocasión, no ore, Señor, si es que yo llego a morir antes de levantarme, dime, Señor, levántame antes de morir. Bueno, ¿qué tal si tú tendrías que llevar un corderito y degollarlo cada vez que querías perdón? ¿Cuánto usted encontraría es un poco perturbante? Sería un poco más difícil, ¿no es cierto?, pecar, si usted tendría que ver cómo esta criatura tan inocente, tú tendrías que quitarle su vida si tú querías perdón por tus pecados. ¿Qué debe molestarte más? Ese concepto, el concepto de que Jesús tuvo que morir para que tú fueses perdonado. Cuando los hebreos ofrecían un cordero, era para recordarle que el Cordero de Dios algún día venía a morir en su lugar. Es por eso que cuando Juan el Bautista señaló a Jesús, que dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ahí están todos esos corderos, señalan a Jesús. Eso es algo tremendo lo que dijo Juan. Pero ¿saben lo que le pasó a la nación judía? Se acostumbraron tanto, es como uno que trabaja en un matadero. Ya no piensan en los animales que están muriendo a su alrededor, sino que los cristianos igualmente ya son inmunes a ese efecto. Pablo nos dice en Hebreo que podemos llegar al lugar donde ya se crucificó a Jesús y tomarlo en vano, no darle la importancia que merece. Que el Señor nos ayude. ¿Cuándo pensaría Jesús que sería más difícil matar un corderito que pensar en el sacrificio de Jesús? Dios quiere que eso nos mueva, familia. Número 6.
¿Cómo está ilustrado el plan de salvación en el santuario? Bueno, de varias maneras. Primero, 1 Corintios 5:7 nos dice, Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Ahora, una de las cosas que ocurrió cuando Jesús murió y el velo fue rasgado, representaba que todas las leyes ceremoniales que fueron desarrolladas y entregados a Moisés ya llegaron a su cumplimiento. O sea, tenemos que todavía continuar, matar o hacer sacrificios para pedir perdón. No, Pablo dijo que la incircuncisión ya no es nada, lo importante es guardar los mandamientos, etcétera. Por lo tanto, la idea de que hoy día todavía continuamos o debemos continuar llevando a cabo o seguir celebrando las fiestas judías. Ahora, no es necesario hacerlo. Ellas eran sombras solo de lo que debía ser la realidad en Cristo Jesús. Ahora, nosotros, ¿hacemos lo mismo que hacían los discípulos en aquel entonces durante la Pascua? No, sería absurdo hacerlo hoy día. Es como, a veces yo lo comparo con una familia que tiene un hijo o una hija en el ejército y miran entonces a la foto que tienen sobre la coqueta, ¿no? Y van y entonces le da un beso o un abrazo a la foto. Y cuando llega el niño finalmente, o el muchacho de la guerra, sería absurdo que el padre fuera otra vez y dice, ya llegaste, y fuera entonces a lo que es el retrato y le fuera a dar un abrazo al retrato en lugar de darle el abrazo a la persona en sí. De igual manera, sería nosotros el continuar con las fiestas judías. Ahora, Hebreos 4:14 nos dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que ha traspasado los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra confesión. Él es nuestro sumo sacerdote y somos una nación de gente santa, sacerdotes también. Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2, ministro del lugar santísimo y del verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Podemos ir directamente al Padre porque Jesús está intercediendo por nosotros. Amén. Jesús está ministrando en el lugar, en el santuario verdadero, del cual el santuario terrenal solo fue un modelo. Ahora, la idea de que continuemos con un templo parecido al que hubo en el pasado no tiene cabida. Bueno, esa es la parte más impresionante para mí. Aquí hay una ilustración de lo que es el santuario. Es una maqueta muy sencilla y perdone por su simplicidad, ¿no? Tratamos de hacer lo mejor posible, pero pueden ver aquí que hay 3 lugares. Está el atrio. ¿Y cuántas entradas hay? Una sola puerta. ¿Quién es la puerta? Jesús dijo, yo soy la puerta. El camino a Dios. Ahora fíjese bien, el santuario está separando de Dios, o sea, los perdidos de Dios. La presencia de Dios es el lugar santísimo. Nosotros somos separados de Dios por el pecado y la idea de la salvación es regresar a lo que es Dios, ¿no? Voy a tratar de ilustrarlo lo mejor posible. Cuando uno entra a través de la puerta, ¿quién es la puerta? Jesús. ¿Y qué es lo primero que uno ve? El altar del holocausto. Ahora, fíjese bien, aquí hay una cruz aquí. Varios rabíes me dicen que también tenían una pequeña crucecita, una estaca en forma de cruz, donde amarraban el corderito para que no se fueran a correr. Sí, qué interesante. Lo primero que uno veía cuando uno entraba, bueno, esa crucecita no está en la Biblia, pero eso lo compartió un rabí conmigo. Bueno, cuando uno entraba al altar del holocausto, eso representa el sacrificio de Cristo. Representa los sufrimientos de Jesús que Él pasó por usted y por mí. El primer paso en la salvación es ¿qué? La cruz, el altar. La cruz es igual a ¿qué? El altar. El altar es igual a la cruz. Y después de aceptar a Jesús, ¿cuál es el próximo mueblario que se veía en camino a Dios? El lavacro. El lavacro representa el bautismo. Muy bien. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, hubieron 3 áreas
que ellos tuvieron que pasar para llegar a lo que es la tierra prometida. Primero esclavos en Egipto, luego el desierto, y fueron justificados en Egipto cuando sacrificaron lo que fue el Cordero de la Pascua. Estamos hablando del desierto, que era el lugar santo, y la tierra de Canaán, que es el lugar santísimo. Cuando ellos salieron entonces de Egipto, pasaron al Mar Rojo. Dice Pablo que fueron bautizados en el Mar Rojo. Y antes de salir de Egipto y llegar al desierto, tenemos que pasar a través del bautismo. Lo último que ellos pasaron fue el agua, antes de entrar al lugar santo, o sea, al desierto. Representa la limpieza de Cristo Jesús. Entramos al lugar santísimo, tenemos la mesa de los panes de propiciación. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. A mano izquierda tenemos el candelabro que tenía 7 brazos. ¿Quién es la luz? Jesús, la luz del mundo. Y entonces está el altar de incienso que representa las oraciones. ¿En nombre de quién oramos nosotros? En el nombre de Jesús. Él es todo. Y si fuésemos a entrar al lugar santísimo, está el arca del testamento allí. Y esa caja de oro representa, ¿qué está dentro de la caja otra vez? Las piedras. Sí, las tablas de piedra. ¿Quién es la piedra? Cristo Jesús. Y aún el santuario, es tan increíble, también representa nuestro cuerpo. ¿Saben? ¿No sabes que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo? Dice la Biblia. O sea, nuestros cuerpos tienen un altar que está consumiendo. Sí, estamos siempre consumiendo calorías y demás. ¿Acaso nuestro cuerpo también tiene un lugar, o sea, un sistema que limpia como el lavacro? Bueno, algunos somos 80-90% agua, nuestro cuerpo, ¿no? Y luego también había un lugar donde se almacenaba comida en el santuario. Nuestro cuerpo también almacena comida. La luz, la Biblia dice que la lámpara del cuerpo son los ojos. Y luego está el altar, bíblicamente, ¿no? Dice la Biblia que tenemos un espíritu. ¿Saben? Dicen los científicos, los neurólogos, no pueden decirnos cómo se almacena un pensamiento. No saben si es algo físico todavía. Y es algo misterio cómo trabaja el cerebro. Y cuando uno entra al lugar santísimo, tu palabra he guardado en mi corazón, tal como piensa un hombre, así es Él. Dios no se comunica con nosotros a través de nuestras rodillas o nuestros estómagos. Él se comunica a través de nuestras mentes, ¿no es cierto? Por lo tanto, es hasta un tipo del cuerpo humano. Hay tantas cosas que pudiera compartir. Y sabes, tengo que seguir adelante porque no he entrado en la profecía todavía. Bueno. El próximo templo que nos encontramos. Después el tabernáculo entró a la tierra prometida. El rey David quiso entonces construir otro. Y él entonces fue que consiguió todo el dinero para ello. Dice, cuando edificaron el templo usaron piedras enteras labradas en las canteras, de manera que mientras lo construían no se oía en el templo el ruido de martillos, hachas ni otras herramientas de hierro. Primera de Reyes 6:7. Una de las 7 maravillas del antiguo mundo, ¿saben? Llenos de oro, bronce, plata. Piensen que según la Biblia, en el tiempo de Salomón había tanta oro en el país que la plata era como una piedra común. ¿Saben? ¿Han escuchado de ese pensamiento, de ese adagio que dice que se le va el aliento? Bueno, eso es uno de los... eso sale de la Biblia también, de la reina cuando fue a visitar a Salomón, quedó sin aliento al ver la belleza de lo que fue el reino de Israel en aquel entonces. ¿Saben? Y ese fue destruido, ese mismo templo. El rey Nabucodonosor lo destruyó en el 586 antes de Cristo. Evidentemente, Jeremías y algunos de los sacerdotes tomaron entonces el arca del testamento, lo guardaron en uno de las cuevas cerca de Jerusalén. ¿No sería bueno encontrarlo algún día y ver los 10 mandamientos dentro de ese arca del testamento? ¿Le gustaría encontrarla? ¿Por qué? ¿Quieres la caja de oro o quieres las piedras dentro de la caja? ¿Saben ustedes que usted tiene lo que está dentro del arca del testamento en su Biblia? ¿Saben eso? ¿No es cierto? Los 10 mandamientos están allí. Yo les diría ahora, usted lo tiene. Es un tesoro. Ahora, cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia por Nabucodonosor,
fueron instruidos por Salomón que fueran a orar hacia el templo. Y cuando Daniel oraba en Babilonia, capítulo 9, nos dice que él está orando hacia la dirección del templo, suplicando y pidiéndole a Dios que le enseñara cuándo el Mesías había de venir. Y luego es enviado un ángel para contestar su oración. Daniel capítulo 9, versículos. Vayan conmigo un momentito para ver esa profecía. Daniel capítulo 9. Y yo espero que lean el material adicional que tenemos porque es muy poco lo que estamos presentando por falta de tiempo. ¿Qué le dice el ángel en el versículo 24? Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner final al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Cuántas semanas dice allí? 70 semanas. Y en ese periodo de 70 semanas, muchas cosas habían de ocurrir. Es un tiempo profético. Primero, cesaría los sacrificios, sería ungido el Mesías y el pueblo judío cumpliría su propósito. Versículo 25 dice, sepa y entienda pues que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas y 72 semanas. Bueno, déjame ir muy rápido. ¿Qué representa o qué significa un día en la profecía? Si un día es igual a un año en profecía, ¿cuántos años hay en una semana? 7. ¿Y 7 por 70 son cuánto? Perdón, 7 por 7 son cuánto? 49. Dice entonces, en el versículo 25, habrá 7 semanas y 62 semanas y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Se puede encontrar eso en Jeremías claramente, que hubo mucha oposición cuando estuvieron reconstruyendo esa parte. Luego también dice que habrán 62 semanas. Divide las 70 semanas. El primero dice otra vez, volviendo al versículo 25, habrá 7 semanas y 62 semanas, que es igual a 69 semanas, y una semana aún sigue perdida para hacer el total de 70. Después de 69 semanas, el Mesías sería ungido. Ahora, yo voy a repetir algunas cositas. Vamos a regresar a la lección. ¿Qué evento y qué fecha marcó el comienzo de la profecía de los 490 años? Leímos en el capítulo 9, versículo 25 de Daniel. Conoce pues y entiende que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Ahora, mientras estamos mirando esta profecía de 70 semanas, de hecho yo voy a estar de aquí para allá. ¿Cuántos días en una semana? 7. ¿Y 70 semanas serían cuánto? 70 por 7 son 490 días. ¿Y un día es igual a un año en profecía? ¿Cuántos años serían? 490 años. Algunas recuerdan cuando Pedro dijo, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Jesús dijo 70 veces 7. Eso debe entonces haber despertado algo en su mente, porque eso era antes profecía para ellos también. Hablando acerca del perdón y la oportunidad que Dios le dio al pueblo judío para cumplir su misión. De hecho, ¿cuál fue el propósito principal de la nación judía? ¿Sería que Dios escogió porque ellos lo preferían? ¿O fue porque Dios dijo que a través de la simiente de Abraham todo el mundo había de ser bendecido? Ellos debían haber introducido y proclamado lo que es la llegada, la venida del Mesías. ¿Tiene eso sentido? Es por eso que Dios llamó al pueblo judío. No es para que fuesen exclusivos, sino que pudiesen introducir lo que fue el Mesías al mundo, y lo hicieron. Regresaremos a eso más adelante. Bueno, vamos a ver rápidamente. Aquí hay aquí hay evidencia bíblica de que un día es igual a un año literal en profecía. Ezequiel 4:6 y Números 14:34. Hay hasta una profecía en el Nuevo Testamento
Nuevo Testamento, donde nos dice. Y Jesús le contestó en Lucas 13:32. Id y decidle a ese zorro, he aquí, echo fuera demonios y realizo sanidades hoy y mañana, y al tercer día termino. Jesús dijo eso 6 meses después de comenzar su ministerio. ¿Qué tiempo predicó Jesús? ¿Solo 3 días o 3 años más? Aún Jesús utilizó este principio en una profecía, que un día es igual a un año en profecía. Entonces, el decreto del rey Artajerjes fue dado en el año 457 a.C. Es una de las fechas más claramente establecidas. Ese decreto se encuentra en Esdras capítulo 7, verso 7. Si usted va 490 años, desde 457 al final, llega hasta el 30. Regresamos. Versículo número 8, o pregunta número 8. ¿Fue ungido el Mesías 69 semanas proféticas después, como el ángel había dicho, o 483 años literales después? ¿Quién es el más santo, el santo de los santos? Cristo. ¿Qué ocurrió en el 27 después de Cristo? Jesús fue bautizado. ¿Quiere decir que él fue ungido? ¿Cuándo comenzó su ministerio? En su bautismo. ¿Hizo milagros alguno antes de su bautismo Jesús? No, no hubo informe de ningún milagro. Él comenzó su ministerio público en 27 de nuestra era, después de cumplir los 30 años. Dice en Hechos 10, versículo 37, vosotros sabéis el mensaje del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el poder del Espíritu Santo. Él fue ungido. ¿Recuerdan cuando él se levantó del agua? El Espíritu Santo descendió en forma de paloma y luego fue tentado por el diablo y luego fue a predicar. Qué interesante, ¿no? 69 semanas exactamente después de la profecía mencionada, Jesús comenzó su ministerio y queda una semana todavía por cumplir. De hecho, no me gusta decirles esto, pero ¿cuánto han escuchado acerca de los 7 años de tribulación? ¿Saben de dónde sacan esos 7 años de tribulación? De esta profecía. Toman la última semana de esta profecía, la desconectan y la tienen flotando quizás hasta el fin del mundo, el fin del tiempo. La Biblia lo da como algo entero. ¿De qué sirve una profecía bíblica de tiempo si uno le corta una parte y la mueve a otro lugar? ¿Cómo no puede ser parte de las primeras 69 semanas? Bueno, yo creo que es conectado. A ver si estamos de acuerdo. Número 9. ¿Qué había de ocurrir en la semana final de la profecía de las 70 semanas? Contestación. Daniel 9, 26 y 27 nos dice, después de las 62 semanas, el Mesías será quitado y no por sí mismo. ¿Quién era el Mesías o para quién fue cortado el Mesías? Fue cortado por mí, por usted. O para mí, para usted. ¿Qué tiempo predicó Jesús? Jesús enseñó por 3 años y medio. ¿Sabe cuántos 3 y medios hay en la Biblia? Hay varios. No olviden 3 días o 3 y medio. En el año judío hay 360 días. Los judíos utilizaban un calendario lunar. 360 días en el año judío, 3 años y medio son 1260 días. ¿Sabe? Ese número aparece en Apocalipsis varias veces. De hecho, en el Daniel habla acerca de un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Varias veces. Eso representa 3 años y medio. Había hambre durante el tiempo de Elías, por 3 años y medio. Ahora, nosotros dijimos que los números tienen significado en la Biblia. De hecho, en nuestra página cibernética, en prophecycode.com, también pueden encontrar allí lo que representan los números bíblicos, como el número 7, el número 40, el número 12, el número 70, etcétera. Y varios de los números y su significado. ¿Qué representa el número 7?
un ciclo perfecto, completo. 3,5 es una interrupción del 7 o la mitad del 7. Mi estudio me lleva a creer que 3,5 en la Biblia representa un tiempo de persecución y rechazo. Elías tuvo que huir por su vida después de 3 años y medio, ¿no es cierto? ¿No fue perseguido Jesús después de 3 años y medio? 3 años y medio después de Jesús morir, el primer mártir cristiano murió. Se llamaba Esteban. El Sanedrín lo condenó. Y cuando uno llega al Apocalipsis, dice que la mujer huyó durante un tiempo de persecución por 1260 días, o sea, 3 años y medio, 42 meses, un tiempo y la mitad de un tiempo. Ese número es tan importante que la Biblia nos da en 3 distintas maneras para no perderlo. Le dice 3 años y medio, 3, o sea, un tiempo, tiempos, que son 2 tiempos, y la mitad de un tiempo. 42 meses, que son 30 días en el calendario judío, o sea, en el mes judío, 360 días, o sea, un punto de vista muy interesante. El Señor Jesús predicó 3 años y medio en persona y luego fue perseguido. Algunos estarían pensando, ¿cómo sería posible que estos últimos 3 años y medio ser cumplidos? Bueno, vayan a sus Biblias, por favor, si las tienen. Y los que están mirando en su casa, vayan a Daniel capítulo 9, regresando a la profecía otra vez. Y nos dice que, versículo 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Y quién está confirmando el pacto con muchos por una semana? Hay que entender esto, claro, amigos, les voy a decir. Hay gran número de cristianos que yo no pongo en tela de juicio su cristianismo. Ellos creen que el que está confirmando el pacto es el anticristo. Si usted ha escuchado o leído los libros de la serie de Left Behind, yo no me gusta ser tan específico, pero sí, Hal Lindsey cree que aquel que ha de confirmar el pacto es el anticristo. Y yo le estoy diciendo que es Cristo Jesús el Mesías. Y hay que estar claro. Si usted estúdialo bien, a ver qué tiene más sentido. Vamos a leerlo junto para que vean. De hecho, vamos a regresar un momentito. Versículo 25. Sabe pues, Daniel 9:25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. ¿Cuál es el tema de esta gran profecía? ¿Cuándo vendrá el Mesías, el príncipe? ¿No es ese Cristo del cual hablamos? Este es el tema principal. Habrá 7 semanas y 62 semanas. Y el muro será edificado otra vez. Y después de 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí mismo. Jesús fue bautizado en el 27 de nuestra era y luego fue cortado 3 años y medio. A mitad de esa semana. Y dice, y el pueblo de un príncipe ha de venir y destruirá la ciudad y el santuario. Fíjese bien que dice que el pueblo de un príncipe con P minúscula está hablando acerca de los poderes perseguidores romanos que destruyeron el templo físico de Jerusalén. Ahora, debo detenerme y explicar algo aquí. Si usted quiere entender la profecía bíblica, esta es una clave que le estoy dando, una llave clara. La Biblia o los escritores bíblicos fueron judíos, con excepción de Lucas y algunos otros. El 99% fueron judíos. Yo no sé cómo hay gente que dice estar en contra de los judíos y leen la Biblia. ¿Sabe cuando Mel Gibson salió entonces a dar esta película de la Pasión de Jesucristo? Le criticaron bastante porque decían que él estaba antijudío. Pero yo no entiendo, digo yo, porque el héroe de la historia o de la película es un judío. No entiendo. Bueno, no voy a entrar en eso, pero cuando uno piensa como un judío, ellos piensan como periódicos, ellos escriben como periódicos. Primero lo más importante que te da algo general y luego entran en lo más específico. Ellos no piensan o hablan cronológicamente. Dicho sea de paso, si tú te sientas con un grupo de judíos que se conocen, y yo les digo acerca de mi familia, es así, mi familia es judía, todos hablan a la misma vez y entienden lo que cada uno dice.
Y conversando es algo que uno hace colectivamente. Y no es algo bastante común. Ellos decir, bueno, el Mesías estará cortado, pero no por sí mismo. Y los romanos han de destruir la ciudad y luego regresan otra vez al Mesías. O sea, Génesis nos dice, primero, cómo fue hecho el mundo con todas sus criaturas. Y luego regresa a decir, bueno, que Adán comenzó entonces a darle nombre a los animales. O sea, da a entender que primero la Biblia presenta el cuadro grande y luego se echa hacia atrás un poquito para darte más detalle y luego sigue adelante. Algo panorámico para entonces entrar en algo más específico. Así fue escrito la Biblia. Si usted piensa que las profecías fueron escritas cronológicamente, usted va a tener muchas confusiones e interpretaciones muy inciertas. Lo único que le está diciendo el ángel a Daniel es eso mismo. Mira, el Mesías vendrá y dice, versículo 27, y por otra semana confirmará él el pacto con muchos. Si usted me va a convencer que esto quiere decir que es el anticristo, usted tiene que enseñarme entonces una vez en la Biblia donde el anticristo hace un pacto. Demuéstrame dónde en la Biblia el anticristo hace un pacto con cualquiera. ¿El Señor Dios hace un pacto con su pueblo en la Biblia? Sí. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea, traerá a su fin el sacrificio. Si uno va 69 semanas desde el tiempo que el edicto fue dado para restaurar a Jerusalén hasta el bautismo de Jesús, 483 años. Dicho sea de paso, por favor, mire, observe bien este cuadro, 483 años desde el tiempo en que se dio el edicto hasta que Jesús se bautizó, el 27 de nuestra era. Justo a tiempo Jesús es bautizado, ¿no es cierto? Luego predica por 3 años y medio. Aquí estás entrando en la última semana de las 70 semanas, o de los 490 años. O sea, en el medio de la última semana Jesús muere en la cruz. ¿Qué ocurre a la misma vez que él muere en la cruz? En el templo el velo es rasgado. ¿Saben lo que ocurrió con los sacrificios en aquel entonces? Estaban justo para otra vez matar otra oveja. Y muchos no estaban de acuerdo que el verdadero Cordero de Dios estaba muriendo fuera de la ciudad. Y Jesús hizo que ese sacrificio cesara. Estuvieron horrorizados. Porque ocurrió un gran terremoto y se rasgó el velo en dos. Eso interrumpió el sistema sacrificial en aquel momento. 3 años y medio más tarde, él muere justo a mitad de semana. Cristo confirmó el pacto por una semana completa, pero muere a mitad de semana. ¿Cómo puede confirmar el pacto en la semana entera y no estar allí presente? Ahora, primero vamos a regresar a 2 de Corintios capítulo 3, versículo 13. El velo en Cristo es quitado. Pregunta número 10. Jesús le instruyó a sus discípulos que comenzaran su predicación. ¿A qué grupo? Él le dijo, no vayáis por los caminos de los gentiles, ni entréis en las ciudades de los samaritanos, pero id más bien primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús estaba listo para confirmar ese pacto con su pueblo. Les dijo que ellos no fueran en camino de los gentiles, no en camino de los gentiles, sino vaya primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Otro tiempo que vino una mujer cananita, ¿puedes traerle, por favor, sanidad a mi hija? Y él dijo, oh, ¿acaso no estoy yo enviado a las ovejas perdidas de Israel? Sí, él sí curó a su hija, pero le dio a entender que su misión era precisamente para la simiente de Abraham. Él nunca ministró fuera de los bordes del quien fue Jerusalén y en sí. Él ministró a su pueblo. Él confirmó el pacto que él había hecho. Él fue el que hizo el pacto con Abraham en el principio. Él fue el que dio el plano para el sacrificio, el tabernáculo, para Moisés. Todas las cosas fueron hechas por él. Él confirma el pacto con su pueblo. En el comienzo de su ministerio, cuando comenzó a predicar,
Cristo específicamente predicó a los judíos, pero le dijo, si usted no acepta esto, por ejemplo, Mateo 15:24, dice, respondiendo dijo, yo no he sido enviado, disculpen. Dice, por esta razón os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a un pueblo que producirá los frutos del reino. ¿Recuerdan el templo cuando Jesús limpió el tabernáculo o el santuario? Él dijo algo interesante, no pierdan estas palabras. Él dijo, quitad de aquí estas cosas y no hagáis más de la casa de mi padre, casa de mercado. ¿La casa de quién? La casa de mi padre, dice. La casa de mi padre. Ahora fíjense en lo que dijo al final de su ministerio. Después que fue rechazado su predicación, dijo, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y luego muere y el velo es rasgado. ¿Ven lo que está ocurriendo aquí? Esto es muy importante, amigos. Sus discípulos le muestran los edificios del templo y él dice, tremendo. Y Jesús le dijo, ven estas cosas, vendrá un día que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. El significado de este templo terrenal no es lo importante. Jesús dijo claramente, destruye este cuerpo y en 3 días yo lo levantaré. ¿De qué estaba hablando? De su cuerpo, del cuerpo de Cristo. Cuando Él murió en la cruz, el templo físico ya cumplió su propósito. Ahora es el cuerpo de Cristo. De hecho, en lo que fue el juicio de Cristo, encontraron 2 testigos falsos que dijeron más o menos así. Yo les dije, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Cuando él fue acusado de que él había de destruir el templo de ellos físico, pero él estaba refiriéndose a su cuerpo. Es como cuando éramos chiquitos, estábamos jugando con carritos pequeñitos. Cuando uno cumple 18 años, ya no tiene el mismo valor para ti. Uno quiere algo real, un carro que sí corra, que sea real. ¿Por qué nosotros quedarnos con sacrificios vacíos o un templo vacío cuando en realidad el significado del templo es Cristo Jesús? Hay muchos judíos hoy día esperando todavía que Jesús o el Mesías regresara. Bueno, vamos a seguir más adelante. Número 11. ¿Cuándo concluyó la profecía de las 70 semanas? ¿Cuándo? Si murió 3 años y medio, o sea, la mitad de la semana, ¿cómo confirmó el pacto para todos en la semana? Hebreos, capítulo... Bueno. Confirmed, the very word in Daniel, confirmed to us by those who heard him. In other words, Jesus Jesús claramente confirmó la nación a través de su pacto a través de los apóstoles. ¿Cuántos sabían que cuando Jesús ascendió al cielo, ellos no fueron a predicar a los gentiles, sino hasta después que Esteban fue martirizado? Él los envió primero a Judea, a Samaria y luego a los lugares a los confines de la tierra. El Pentecostés, 3,000 fueron bautizados. ¿Y quiénes fueron? ¿Gentiles? No, eran judíos. 5,000 bautizados en Hechos capítulo 5. ¿Quiénes eran? Judíos. No es hasta que llegamos al apedreamiento de Esteban que las cosas cambian. Pregunta número 12. ¿Cuándo terminó la profecía de los 490 años? Estoy viendo el tiempo y quizás puede ser que yo pueda incluir esto. Vamos a ver si me da tiempo a hacerlo. Hechos capítulo 7. Esteban está frente al Sanedrín. De hecho, leí que el 20 de enero de este año, la nación judía están tratando de formar otra vez el Sanedrín por primera vez en 1600 años. ¿No es interesante? Para discutir
De hecho, ellos dicen que debe ser el Sanedrín el que debe darle el sello de aprobación al Mesías y que supuestamente viene pronto. Y yo creo que también hay muchas personas que están preparándose para aceptar lo falso y debemos conocer entonces la verdad. Esteban hace su defensa, predica este sermón del Espíritu Santo y ante el Sanedrín nos dice en el capítulo 7, versículo 54, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y he aquí dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremitieron a una contra él. ¿Qué ocurre entonces cuando la nación escogida por Dios rechazan ese mensaje? Pero déjenme decirles que como nación, los judíos echaron todo a perder así. No hay manera de entenderlo de otra manera, no hay. El Mesías vino, ¿y qué dijo Pedro? Crucificaron el Dios, el Señor de dioses, el Señor de los señores. Pero estos, el Sanedrín, fueron en contra de lo que sabían que era verdad. Apedrearon a Esteban, ¿y saben lo que él dijo? Lo mismo que dijo Jesús. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban murió muy parecido como Jesús murió. Un juicio muy malo, ilegal. Fue llevado fuera de la ciudad, dado a muerte, o matado, asesinado por su propio pueblo, y él pidió perdón por sus pecados. 3 años y medio después de Jesús predicar en su ministerio, él da su vida, confirma entonces el pacto, envía a sus discípulos a predicarle a aquellos de su pueblo. Y yo creo que Dios tiene una labor muy especial a los judíos. Ha de haber un reavivamiento, como lo vimos en el pasado, cuando fue apedreado Esteban en el año 34 después de Cristo. ¿Y sabe qué? Interesante que allí estuvo Saulo, conocido como Pablo. Él fue convertido inmediatamente después y él fue el apóstol enviado a los gentiles. Año 34 después de Cristo. Importante. Es por eso que Pablo dijo, siendo que ustedes echaron esto delante de usted, nosotros nos viramos a los gentiles. Ahora el evangelio había de ir a todos, gentiles, judíos. En otras palabras, no era exclusivamente solo para los judíos, sino a todos aquellos que desean aceptar. Aquí entonces está la profecía, rápidamente. 483 años, Jesús es bautizado en el 27 después de Cristo. 3 años y medio más adelante, muere y confirma entonces el pacto. Y luego predica 3 años y medio más a través de aquellos que él ha llenado con su espíritu. Luego entonces Esteban es apedreado. La nación judía rechaza entonces a Jesús como Mesías. Número 12. ¿Quién es el pueblo de Dios y dónde está su templo hoy? Dice Gálatas 3:29. Y ya que sois de Cristo, ciertamente sois descendencia de Abraham, herederos conforme a la promesa. Y nos dice también Romanos 2:28 y 29, porque no es judío el que lo es exteriormente, sino más bien es judío el que lo es en su interior. Si tú aceptas la promesa de Jesús, tú eres hijo de Abraham. Por lo tanto, si tú has aceptado a Cristo, shalom. Tú eres hermano y hermana mía. Tú eres un judío espiritual. Otra vez. Dice, son piedras vivas. Todos somos parte de lo que es el templo de Dios. ¿Dónde está el templo de Dios ahora? El cuerpo de Cristo, su iglesia, es el templo de Dios hoy día. Ahora quizás se estarán pensando, bueno, ¿y qué tal del anticristo que está sentado sobre el trono de Dios, en el templo de Dios? Sigan viniendo, más adelante lo veremos. En el año 70 fue destruido el templo judío y desde ese día hasta aquí
no ha habido más ceremonias sacrificales de parte de los judíos, porque cesaron con Cristo Jesús. ¿Sabe? Jesús lo ha hecho por ti. Jesús tiene un plan especial para ti. Todo lo que ha ocurrido y fue predicho en la Biblia ocurrieron justo a tiempo. Recuerden que si Jesús vino exactamente a tiempo la primera vez, bautizado en el 27 de nuestra era, ¿vendrá a tiempo la segunda vez? Espera que nosotros entremos más a estas profecías. La Biblia se va a conectar perfectamente y Él te ha traído aquí porque Él quiere que tú estés listo y las conozcas. ¿Quiere estar listo? Vamos a pedirle ahora que nos ayude. Bendito Padre Celestial, gracias por la verdad, que tu pueblo es tu templo, que nuestro cuerpo puede ser tu templo, oh Dios, individualmente. Señor, llénanos con ese Espíritu Santo. Permítenos ser dirigidos al reino donde tú estarás, oh Dios, donde no habrá templo físico porque tu presencia estará con nosotros. Queremos estar contigo, oh Dios. Siga trayéndonos hasta aquí, Señor. Bendice sus familias, sus espíritus, y que puedan compartir en el Espíritu y en la vida eterna. En el nombre de Jesús los pido. Amén. ¿Cuándo es nuestra próxima reunión? Viernes en la noche. Yo he venido desde California. Yo espero que ustedes sigan viniendo aquí. Queremos recordarle que nuestro estudio es Escrito sobre las Piedras. Que Dios le bendiga y nos veremos pronto. No olviden buscar las lecciones. The Prophecy Code Seminar is available on DVD for only $179.95. Order all 20 programs today by calling 1-866-708-PROPHECY or 1-866-708-7767. Ask for offer 245 when you call. Offer not available outside Canada, the U.S. or its territories. Or write to Amazing Facts, Post Office Box 909, Roseville, California, 95678. The series is also available on VHS, CD, or audio cassette tape. The entire Prophecy Code Seminar is available on DVD, VHS, CD, and audio cassette. Please ask for the respective offer number listed on the screen that matches the format you desire. To order, call 1-866-708-PROPHECY or 1-866-708-7767. Offer not available outside Canada, the U.S. or its territories. Or write to Amazing Facts, Post Office Box 909, Roseville, California, 95678. The future is now. Share it with a friend. This program was brought to you by the Hope Channel Networks. Thanks to the generous support of viewers like you.
This gospel of the kingdom shall be preached as a witness unto all nations, and then shall the end come. Amazing Facts presents speaker, director, and evangelist Pastor Doug Batchelor. Coming to you from the continent of Africa and reaching millions around the world with an inspirational Bible study adventure. Don't miss this life-changing series called Visions for Life. Share your vision with a friend today. God don't make you well, oh, hey, you go praise Him more.